Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Electrosoto X. En este video tutorial hoy les hablaré sobre las resistencias o también conocido como resistores, ya que es fundamental entender un poco más sobre este componente electrónico, ya que lo podemos encontrar en muchos aparatos del día a día. Entonces es fundamental aprender los conceptos básicos, aprender un poco a conocer estos componentes, hacer ciertas mediciones para lograr entender un poco cómo es su funcionamiento y cómo podemos localizar las fallas que trataremos de resolver en videos posteriores. Pero primero vamos a entrar a definir qué es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado. Aunque esto al principio puede sonar no tan claro, a medida que vamos hablando de estos componentes iremos aclarando estos conceptos. Bueno, en la electrónica podemos encontrar diferentes modelos de resistencias. Aquí les he traído los más conocidos, pues para que puedan entender un poco más esta parte. A modo ilustrativo he traído pues esta computadora y he traído dos imágenes donde podemos resumir en cierta parte todo lo que les voy a hablar hoy en este video tutorial. Además de esto, pues he traído un circuito en el cual vamos a hacer una práctica, un juego de destornilladores de pala de estría, nuestro kit de soldadura, una pinza y unos modelos de resistencias como ejemplos para que ustedes puedan más o menos enfocarse un poco más y tengan en cuenta esta parte. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de qué. Las resistencias más comunes hoy en día pues son las que encontramos en la electrónica básica o de componentes de consumo. Podemos encontrar resistencias en este modelo, que son las resistencias de carbón de 1/4 de vatio. Y cuando hablan de 1/4 de vatio, ¿a qué se refiere? Más o menos hace como referencia a su tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienen diferentes tamaños. A mayor tamaño, pues en cierta forma trabajan mayor vatiaje. Y cuando hablamos de vatiaje también nos estamos refiriendo un poco al calor o a la temperatura que puede disipar dicha resistencia. Bueno, esto lo vamos a aclarar poco a poco. Cuando les hablaba de las resistencias, existen unos códigos de colores para poder saber de qué resistencia o qué valor de ohmios tiene esa resistencia, porque cuando hablamos de resistencia o resistores, para su medición vamos a encontrar que vamos a tener que medir ohmios. Para eso o para hacer la medición en la práctica necesitamos un multímetro. Lo importante pues lógicamente que tenga la escala para medir magnitudes en ohmios o las resistencias. Entonces ahí les aconsejo que tenga esa magnitud. Puede ser cualquier multímetro, cualquier marca. Lo importante es que tenga esa escala para poder hacer la práctica. Que yo ya tengo uno, entonces para que lo tengan a la mano para poder hacer la práctica. Bueno, como le iba comentando, las resistencias vienen en materiales como de carbón, de una película de carbón, entre otros. Vamos en este ejemplo voy a mostrarles más o menos cómo saber el valor de ohmios de una resistencia, algo básico. Entonces aquí encontramos una resistencia normal, encontramos que tienen 1, 2, 3, 4 franjas, que es para denominar el valor. La primera franja es 1, aquí encontramos una tabla donde nos muestra el valor de cada color. El primero sería el marrón, sería 1, la primera cifra. La segunda cifra en esta resistencia sería valor de 2. Y la tercera sería un multiplicador, que sería el número de ceros que le vamos a agregar a las dos primeras cifras. Entonces aquí encontramos 1, 2 y este tercer valor sería rojo, que sería 2. Le vamos a agregar dos cifras para un valor de 1200. Pero fuera de estas franjas encontramos una franja mucho más alejada, que es la franja de tolerancia, y en esa podemos encontrar, puede venir dorado, plata, marrón, rojo, dependiendo del tipo de resistencia. Las más comunes pues normalmente vienen una tolerancia de 5%, es decir, dorado, aquí me aparece 5% dorado. ¿Y a qué hace referencia eso de la tolerancia? Como el valor de esta resistencia es de 1200 pero no es exacto, eso quiere decir que cuando vamos a hacer la medición en la práctica con nuestro multímetro a veces no nos va a marcar 1200, sino que nos puede marcar 1100, 1180 o 1220, es decir, un valor o mucho más bajo de 1200 o mucho más alto. A esto hace la referencia en la tolerancia.
Entre menor sea el valor de porcentaje de tolerancia, es una resistencia que nos va a medir con mayor exactitud. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Posiblemente si vamos a hacer mediciones en ciertos circuitos, ciertos aparatos, para saber pues, si nos está marcando bien, o si vamos a diseñar un circuito electrónico pues, para tener una mayor exactitud en los valores que vamos a trabajar. Esta resistencia es de 1200 a 5% de tolerancia, es decir, más o menos 60% en ohmios es la tolerancia. Puede decir que esta resistencia nos puede marcar menos de 1200 o más de 1200. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Como les decía, para cuando vamos a hacer circuitos o vamos a diseñar circuitos electrónicos precisos. En este ejemplo he traído esta resistencia de 1200, aquí yo la tengo también en su forma práctica. Tengo una resistencia con marrón, ¿cierto? Rojo y rojo, una resistencia de 1200 con 5% de tolerancia, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta primera medición porque vamos a hacer la práctica. Entonces nos tiene que marcar más o menos 1200 ohmios. Entonces vamos a utilizar nuestro multímetro. Vamos a colocarlo en la escala de 2K, que sería como 2000 ohmios. Como esta resistencia es de 1200, pues ahí entra en esa escala. La vamos a colocar así y vamos a hacer esta medición. Nos marca 1186 ohmios. Como les decía, como su nivel de tolerancia o su porcentaje de tolerancia es de 5%, no nos marca exacto 1200 ohmios. Nos puede marcar menos, como también nos puede marcar un poco más de 1200. Entonces, para que lo tengan en cuenta y no van a pensar que el multímetro está funcionando mal. Otra cosa importante, que cuando vamos a hacer mediciones de componentes electrónicos, yo siempre aconsejo que el multímetro tenga la pila en buen estado. Si la pila está en mal estado o está agotada, nos va a marcar un nivel de resistividad, o los ohmios que nos va a marcar menor o mayor y nos va a dar valores erróneos. Que tengan en cuenta eso. Ya hicimos la medición de esta resistencia, que es de 1200. En la práctica nos dio 1186 y algo. Bueno, ese es el tipo de resistencia más utilizado a nivel comercial. ¿Por qué? Porque pues se presta mucho, su valor es muy bajo, es muy económica y podemos encontrar una de gran capacidad, es decir, de diferentes valores. Entonces es mucho más fácil conseguirla. Ya cuando hablamos de resistencias de precisión, encontramos una resistencia que ya no tiene 1, 2, 3, 4 franjas, sino que encontramos una resistencia con 1, 2, 3, 4, 5 franjas, donde las dos primeras realmente las tres primeras son las cifras, es decir, la primera, la segunda y la tercera franja es la cifra y la cuarta sería el multiplicador. Para el ejemplo he traído aquí en este diagrama de 2210 más o menos el 1% de tolerancia. Es decir, más o menos 22.1 ohmios. La diferencia puede ser mayor o puede ser menor del valor nominal real. ¿Qué significa eso? Que es una resistencia que en nuestro multímetro nos va a indicar un valor más exacto. ¿Y estas resistencias en qué momentos se utilizan, dirían ustedes? Son resistencias que utilizan en equipos de medición. Por ejemplo, equipos médicos, equipos para hacer mediciones, el mismo multímetro utiliza este tipo de resistencias porque en estos aparatos necesitamos una mayor precisión. Para ejemplo, pues yo no he traído la resistencia, pero sí he traído un multímetro análogo que en otro video tutorial les he explicado cómo funciona, pero internamente este multímetro trae una resistencia de precisión. Tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 franjas. En este dispositivo pues es necesario que utilice estas resistencias para poder marcar o darnos un valor exacto de lo que vayamos a medir. Este es el ejemplo como más práctico de las resistencias de precisión. Esas resistencias se logran trabajar, pero para las personas que trabajan en equipos de medicina o equipos de mediciones exactas. Por eso no es muy común de pronto verlas en el comercio, ni que de pronto uno las logre observar mucho en aparatos electrónicos comunes. Bueno, aquí tenemos entonces la resistencia normal y la resistencia de precisión. Vámonos acá, aquí yo he traído en la práctica diferentes modelos para que los tengan en cuenta y voy a empezar a hablar un poco de ellos. Esta es la resistencia de 1/4 vatio de carbón. Aquí encontramos también de carbón. A medida que vamos mirando acá, pueden observar que una es mucho más grande que la otra. Aquí esta es de 1/4, por aquí tenemos una de 1/2, de 1 vatio, de 3 vatios y de 10 vatios.
Aquí le voy a colocar 10 vatios, perfecto. Algo que de pronto hay que tener en cuenta es que el tamaño, en el tamaño nos podemos dar también cuenta del vatiaje o la capacidad de potencia de cada resistencia. Esto es indiferente de cada resistencia, es decir, podemos tener una resistencia, un ejemplo, de 1000 vatios, de 1000 ohmios a tantos vatios, o sea, un tamaño mucho más grande, o podemos tener esta de 180 ohmios a un cuarto de vatio, un ejemplo. Entonces es muy indiferente el tamaño por el valor, ¿ya? O sea, es muy indiferente, pero sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el tamaño o el valor de vatiaje es relevante en la función de ¿qué? De que la resistencia pueda disipar mejor la temperatura. Bueno, aquí tenemos, como les decía, una resistencia de un cuarto de vatio, aquí tenemos una de un vatio y aquí va creciendo. Esto del tamaño es importante, ¿por qué? Porque cuando la resistencia comienza a trabajar en ciertos circuitos, la resistencia va a empezar, ese paso o esa posición a los electrones, que van, un ejemplo, van a pasar por aquí, esa posición va a generar que la resistencia o que el material con que está fabricado la resistencia comience a calentarse. ¿Ya? Si, por lo menos un ejemplo, si una resistencia trabaja con mucho voltaje, mucha tensión o mucha corriente, pues ese calor que va a liberar, en cierta forma lo tiene que liberar en el material como tal, ¿ya? Entonces, si trabajamos en etapas de potencia, por ejemplo, etapas de potencia de sonido, fuentes que manejan tensiones bastante grandes, vamos a necesitar resistencias de este tamaño. ¿Por qué? Porque esos valores de voltaje que son muy altos o de corriente son muy grandes, entonces necesitamos unas resistencias que puedan soportar esos valores muy altos y puedan disipar mejor el calor. Por el contrario, si vamos a trabajar componentes electrónicos muy pequeños como los televisores, un ejemplo, un radio, un aparato muy pequeño que maneja tensiones y corriente muy pequeña, pues podemos utilizar estas resistencias que no van a necesitar liberar tanto calor y nos va a servir sin ningún problema. Entonces tienen que tenerlo en cuenta para que a la hora que van a reemplazar un componente de estos o quieren proteger un circuito como tal. Eso más adelante lo veremos cómo funcionan también estas resistencias para proteger ciertos circuitos de altos voltajes o de temperaturas. Como les dije, aquí he traído estos modelos. En los modelos mucho más grandes es mucho más fácil poder saber qué valor tiene una resistencia. ¿Por qué? Porque en el gráfico aquí nos puede mostrar, por ejemplo, esta resistencia que encontramos aquí nos dice que es de 470 ohmios, 5% de tolerancia. Entonces no hay ningún problema, aquí no tenemos que hacer ningún cálculo porque como no es de franja, sino que nos trae una vez la referencia, pues ya sabemos que es de ese valor. En esta que es cerámica podemos encontrar que es de 10 vatios, que es como su tamaño, ya la potencia que puede generar en calor, o sea que puede disipar realmente, y 180 ohmios. Ya sabemos el valor, o sea que no necesitamos calcularla por medio de las franjas como las resistencias más pequeñas. Y si queremos hacer la prueba, pues la podemos hacer. Vamos a coger esta resistencia grande y vamos a hacer la medición. Como aquí dice que es de 180 ohmios, podemos utilizar la escala de 2000 o 2K ohmios o la escala de 200, porque pues ahí está en ese rango. Vamos a colocarle a 200 y vamos a medir y nos marca 178.6 ohmios. Podemos colocarla así, 179.8, casi 180 ohmios, es decir, casi nos marca exacta la resistencia. Algo importante también que tienen que tener en cuenta, que cuando vamos a hacer mediciones de resistencias y los valores son muy altos, aconsejo que lo hagan así directamente, o sea, con una línea cogen esto y con la otra no tocan, solamente la colocan así. ¿Por qué? Porque la impedancia cuando es muy alta, el multímetro es su nivel de testeo es muy alto, es decir, que puede tomar la resistividad de nuestra mano y marcarnos también cierto valor o erróneo, ¿ya? Entonces es muy sensible a marcar ciertos valores. Bueno, aquí tenemos de las resistencias que ya les hablaba, teníamos estas que son las más utilizadas de carbón, de película de carbón, cerámicas. Las películas de carbón son las de precisión, las más utilizadas, y también tenemos este potenciómetro
o control de volumen. Esto sí es muy común observarlo en los aparatos electrónicos, como el control de volumen para subir y bajar volumen, el brillo, entre otros cosas que se puede utilizar pero este es como un potenciómetro y es una resistencia variable porque el valor puede cambiar dependiendo del giro que le demos aquí internamente a este control. Entonces puede cambiar, por eso es un potenciómetro o una resistencia variable, para que lo tengan también en cuenta. Bueno, como les decía, dentro de las resistencias encontramos las normales y las de precisión. Esta tabla yo les voy a dejar por ahí un dibujo, o también lo pueden consultar en los libros y aprenderse esta tabla, pues para que tengan mayor fuerza pues en el concepto sobre esta parte. Ahora vamos a ver el segundo diagrama o este dibujo que tengo aquí, que es prácticamente pues lo mismo que yo tengo aquí, para ilustrarles un poco mejor. Cuando hablamos de resistencias, les podemos encontrar en los circuitos de la siguiente forma. ¿Como cuál? La podemos encontrar en los diagramas con esta forma, que es así, que viene como en forma de picos, como una sierra. Y también la podemos encontrar en esta forma rectangular con dos lineecitas. Esa es la forma que la podemos encontrar en los diagramas, y pues que ya sabemos que es una resistencia, están hablando de una resistencia. Dentro de los circuitos electrónicos podemos encontrar las resistencias que vengan en serie, pueden venir en paralelo y pueden venir mixto, es decir, la combinación de serie y paralelo. En este videotutorial les voy a explicar de una forma sencilla cuándo vienen en serie, cómo hacer las mediciones en serie, cuándo hacerlas en paralelo y cuándo hacerlas en mixto. Es un ejemplo muy sencillo, práctico, y que puede ayudar a entender un poco cómo funciona dentro de un circuito electrónico. Bueno, la primera que vamos a hacer es la serie, que serían dos resistencias, una de 1200 ohmios y otra de 1800 ohmios. Normalmente cuando se colocan los valores en los diagramas, se coloca de 1.2 cada ohmios para simplificar un poco los ceros que van al lado derecho. Entonces 1.2, o sea 1200 ohmios y 1800 ohmios. ¿Qué nos daría si vamos a colocar dos resistencias en serie en un circuito? Pues el valor total o la resistencia total sería la suma de las dos, que sería 3000. Y aquí tengo RT, que es resistencia total, es igual a 3000 o 3K ohmios. Eso en la teoría. Ahora vamos a hacerlo en la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a coger esta resistencia que es de 1200 ohmios, que sería la primera que está aquí, aparece en el circuito, y vamos a coger esta que es de 1800 ohmios. Aquí aparece, entonces 1800 ohmios, que no las mostré al principio, nos muestra que es marrón, gris y rojo, que serían 1800 ohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a soldar estas dos resistencias y vamos a medir. Entonces, vamos a utilizar nuestro cautín y vamos a soldar estas resistencias. Realmente, pues soldar esto aquí no tiene ciencia, es solamente para poder hacer la medición correctamente. Las vamos a medir y ya tenemos las dos resistencias. Aquí tenemos la 1200 y la 1800. Entonces vamos a hacer la primera medición. Como vamos a medir prácticamente ya casi 3K ohmios o 3000 ohmios, vamos a colocarla en la escala de 20K para que esté dentro de ese rango. Vamos a utilizar, entonces vamos a medir primero la primera. Vamos a hacer esto. Vamos a medir aquí. Nos marca 1200 más o menos, o 1.2, lo que les decía. Esta. Y acá nos marca, vamos a medir la segunda. Vamos a medir la primera individual. Y aquí nos marcan 1777. Ahora vamos a medir las dos que están en serie. Vamos a ver cuánto nos mide. Nos mide prácticamente 2890 ohmios. Aquí nos marca 2.2, pero porque está en el rango de 20K, entonces nos hace esa medición. 2900 prácticamente nos marca ahí. Y aquí nos dice que la resistencia total es de 3000. Como les decía, hay que tener en cuenta que las resistencias tienen una tolerancia. Y entonces no nos va a marcar exactas, ¿no? Entonces en el multímetro nos marca 2900. Aquí ya tenemos la primera prueba, 2900, que aquí nos marca 3K en la teoría, ¿no? Bueno,
Ahora vamos a hacer la segunda medición, que es en paralelo. Entonces, en la ecuación de paralelo nos dice que el valor final o la resistencia total es el valor menor, nos marca un valor menor de la resistencia menor que se encuentre entre ellas en paralelo. O sea, 1200, el valor va a ser menor. Aquí nos dice que es de 720 ohmios. Aquí yo tengo esta ecuación, solo la pueden encontrar en los libros para que entiendan un poco más esa parte. Entonces vamos a hacerlo en la práctica. Vamos a coger estas dos resistencias, aquí están en serie, una tras la otra. Ahora la vamos a colocar en paralelo. ¿Y cómo la vamos a colocar en paralelo? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a suponer que van así. Es decir, que van así en esta forma como está en el dibujito allá. Vamos a soltarlas aquí o solamente le vamos a colocar esto. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a agregarle soldadura para que no se nos mueva. Vamos a colocarla aquí. Perfecto. Ya las tenemos en paralelo. Vamos a suponer que están en el circuito y aquí entra la corriente, por esta línea entra la corriente y por esta entra la otra parte de la corriente. Vamos a medir entonces en estas dos, vamos a utilizar las puntas. Entonces vamos a colocar el multímetro, aquí nos dice que 720 ohmios, según lo que dice ahí, ¿no? 720 lo vamos a colocar en 2K porque está dentro de ese rango, 2000 ohmios. Vamos a colocarla aquí, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Entonces vamos a medir y nos marca 717 ohmios. Bájalo quietico ahí, 717 ohmios, perfecto. ¿Qué significa eso? Pues que está dentro del rango que dice que 720, ¿no? Dice 717 ohmios, porque la tolerancia pues no nos va a marcar exactitud pues aquí en el multímetro. O sea que ya comprobamos que funciona también en la teoría y aquí en la práctica. Bueno, vamos a hacer la última prueba, que sería agregar esta resistencia, porque aquí tenemos este circuito que sería este. Vamos a agregar la resistencia de 1200, vamos a colocarla aquí. Entonces lo que vamos a hacer es colocarla aquí. Vamos a simular que tenemos este circuito mixto. Entonces vamos a soldarlo nuevamente aquí. Perfecto, ya. Entonces vamos a simular que aquí entra la corriente por esta línea y por acá entra la corriente. Entonces vamos a medir de aquí y acá, a ver cuánto nos marca. Esto es un circuito mixto, no es lo más bonito pues que pueda haber, pero pues para lo modo ilustrativo funciona. Aquí dice que la de 1200, la de 1800 en paralelo, junto con la serie de 1200 nos marca 1000, la resistencia total es de igual a 1920 ohmios. Entonces vamos a colocarla en la escala de 2K que está dentro del rango y vamos a medir cuánto nos marca. Nos marca 1889 ohmios y en el papel o en el gráfico nos dice que 1920 ohmios. Es decir que está dentro del rango del valor que nos dice en el diagrama, 1890 ohmios, perfecto. O sea que no hay ningún problema, que la resistencia nos está marcando bien. Estas son unas resistencias que están nuevas, entonces pues nos va a marcar bien. Si un ejemplo, estuviéramos haciendo una reparación y encontráramos resistencias que de pronto están carbonizadas, están muy oscuras o que se han recalentado, puede que nos marque un valor o mucho más alto o mucho más bajo. Pero eso ya es por fenómenos o cuestiones de que estén trabajando mal la corriente, la llegada de pronto dañada. Bueno, entonces esa es como la práctica sencilla de cómo medir el valor de las resistencias, valor óhmico o valor de las resistencias en un circuito, serie, paralelo, mixto. Pero algo importante que tener en cuenta que fuera de estas resistencias existen otro tipo de resistencias, que son las resistencias MD o las resistencias de montaje superficial, que son estas pequeñas resistencias que se logran ver mucho en los circuitos de hoy en día, en los aparatos electrónicos como en las tablets, en los televisores LCD, en nuestro mismo teléfono de smartphone. Internamente tiene estas resistencias y estas a veces se complica un poco más la medición, o en cierta forma no se complica, la complicación es por el tamaño tan reducido que tiene, que es un poco más difícil de poder hacer esa medición. Aquí yo he traído en este gráfico
a modo de ejemplo, las resistencias CMD también tienen unos valores, qué pena ahí, tiene unos valores que hay que tener en cuenta, como cuáles. En las resistencias normales o sencillas encontramos estas resistencias con franjas, y las más grandes vienen con un número que ya les mostré acá, que vienen con este número. Entonces es mucho más fácil saber de cuánto es. Pero en las resistencias CMD como estas o como las que tengo aquí, que son muy chiquitas, realmente aquí no sé si las puedan observar, aquí tengo unas muy pequeñitas, son demasiado pequeñas, por eso he traído el gráfico para mostrarles. Encontramos también una cierta forma de saber el valor de resistencia, como cuál. El primer dígito, voy a explicarles en este ejemplo, el primer dígito nos muestra que es 1, en el segundo nos muestra que es 0 y en el tercero nos muestra el multiplicador. Algo parecido a las de franjas, pero aquí vienen por números. Entonces una resistencia que nos va a marcar un valor mucho más grande. Aquí dice que un 5% de tolerancia. Aquí también encontramos otras resistencias de un poco más de mayor precisión. Encontramos donde el primero es el dígito, el segundo es el segundo dígito, el tercero pues es el tercer dígito y el cuarto prácticamente es el multiplicador. En otros ejemplos podemos encontrar también resistencia CMD como puente, que es 000, que funciona prácticamente como un puente, o sea, la resistencia nula o cero. También encontramos muy bajas de 47 ohmios, también podemos encontrar de 1 ohmio a 1% de tolerancia, una resistencia mucho más precisa. También podemos encontrar de 1.2, donde la coma sería como la R, aquí encontraría la mitad. En otros modelos no es R sino un punto, entonces nos dice que es de 1.2 ohmios a 5% de tolerancia. Aquí podemos encontrar también resistencias de 0.33, donde la R nos indica como la coma o el 0 antes del 33, para decirnos que es 0.33 ohmios. También podemos encontrar de 150 ohmios a 5% y también de 3300 a 5%, que ese valor sería 3.3 y los dos últimos serían multiplicador 0,0. ¿Ya? El último multiplicador, el tercer cifra realmente sería el multiplicador, serían 3300 ohmios. Eso para que lo tengan en cuenta, ya que hoy en día los componentes electrónicos pues trabajan con las dos. Pueden trabajar con resistencias comunes o de carbón, de cuarto de vatio, o como también con resistencias CMD o de superficie. ¿Por qué hoy en día se trabajan con más resistencias de superficie? Ya que los componentes o los aparatos electrónicos de hoy en día trabajan con corrientes menores, o tensiones o corrientes menores, entonces necesitan componentes bastante grandes que disipen en cierta forma ese calor. Y pues también para reducir el tamaño, ¿no? Pues no va a ser lo mismo instalar diferentes resistencias de este tamaño a resistencias de estas que son mucho más grandes. Estas se prestan un poco más para trabajar en esos circuitos, pero hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer las mediciones. Bueno, aquí yo he traído un ejemplo de estas resistencias solamente para mostrarles a modo pues práctico. Aquí tengo una de puente que nos marca 0, acá nos marca 2.2, dice 2.2, en la cámara de pronto no se alcanza a observar, y aquí encontramos otra que nos dice que es de 271, es decir 2700 ohmios. Vamos a medir esta para ver cómo se hace. Esta nos dice que es 2, 7 y 1, es decir 270 ohmios. El último sería el 1, sería como el 0 o el multiplicador, 270 ohmios. Vamos a hacer la medición. Vamos a colocarla en 2K, que está en ese rango de 2K, entonces vamos a medir. Vamos a colocar estas dos, vamos a medir aquí. Primero hagamos la comprobación que esté funcionando el multímetro, perfecto. Y aquí nos marca 271, es decir 270 ohmios. O sea que en la práctica está bien, una resistencia que está dando el valor que es 270 ohmios. Aquí tenemos una que dice 0, que sería como un puente, nos marcaría un valor muy bajo de resistividad de ohmios, muy bajo, a 0. O sea que está, perfecto está. Es como la práctica, ¿no? Bueno,
Hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer las mediciones de las resistencias, pues las resistencias no tienen una polaridad definida, es decir, que las podemos medir tanto así, de esta forma, y nos va a marcar, como podemos cambiar las puntas del multímetro y nos va a marcar igual, o sea que no hay problema con la polaridad, va a marcar igual. Bueno, en este diagrama, además de encontrar, como ya les en resumen, las resistencias normales, los circuitos serie, paralelo y mixto, y la resistencia CMD, que hablé pues como algo superficial. Más adelante les explicaré más a fondo cómo es que funciona esto, cómo hacer las mediciones, cómo saber diferenciar entre, a veces, porque a veces las personas suelen confundir entre una resistencia CMD y otros componentes también CMD, entonces para que logren saber cuál es la diferencia y cómo detectar una falla en uno de estos componentes o cómo hacer un reemplazo de esas resistencias. Si no tenemos de estas, cómo hacerlas en esta. Bueno, aquí yo tengo un diagrama donde muestro la fórmula de la ley de Ohm. Es importante tener en cuenta esta fórmula de voltaje, de intensidad y resistencia, donde voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿ya? O la resistencia es igual, haciendo el movimiento de la ecuación aquí de los valores, resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad. Esto para que lo traje aquí, para que lo tengan en cuenta, porque más adelante en otros próximos videos hablaremos un poco más a detalle sobre estas ecuaciones y cómo saberlas utilizar. En la resistencia pues encontramos que el símbolo es de ohmio, omega. Hablamos de ohmios omega pues para que lo tenga siempre presente. Ahora de último vamos a hacer una práctica que es la siguiente. Aquí he traído este circuito y lo voy a explicar en qué forma uno debe, para obtener mayor exactitud a la hora de medir una resistencia cuando va a localizar una falla en un aparato, cómo se debe hacer. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es en caliente, es decir, con el equipo funcionando, le conectamos la corriente y hacemos la medición. Hay otra que es sin corriente, es decir, que la vamos a hacer sin el aparato conectado a la electricidad. Siempre aconsejo que cuando traemos con electricidad tengamos las mejores prácticas de seguridad para que no vamos a resultar lesionados. Y en eso quiero ser enfático, ¿por qué? Porque como eso es algo básico y apenas está iniciando, puede haber muchas personas que inicien en esto y no tengan cuidado esta parte y lo dejen pasar por alto. Primero, si vamos a trabajar con aparatos electrónicos, pues yo siempre han visto de pronto en los videos que yo no tengo relojes ni nada de cadena ni anillos, cosas así metálicas en el cuerpo, para no tener un problema de que me pase corriente algo o algo así. Segundo, como vamos a hacer misiones de electricidad, pues siempre trabajar en un espacio que esté fresco, o sea, que no esté muy húmedo, no haya nada mojado. Y ya siguiendo pues en la práctica, vamos a hacer unas mediciones de resistencias. Entonces vamos a utilizar nuestro multímetro y lo vamos a medir en resistencia. Como les dije, hay dos formas de hacerlo: con el circuito energizado o sin energía. Vamos a hacerlo sin estar energizado. Entonces vamos a hacer una práctica que es medir en este circuito de este aparato. Vamos a medir una resistencia. Entonces vamos a colocar aquí el multímetro y vamos a colocarlo en la escala de 2K o 2000 ohmios. Vamos a medir esta resistencia, a ver cuánto nos mide. Nos mide 999 ohmios, una resistencia de 1000 ohmios, y nos mide 999 ohmios. Hay que tener en cuenta que en los circuitos electrónicos, ya en la práctica, las resistencias se pueden encontrar en paralelo, en serie con otras resistencias o componentes electrónicos cerca. Entonces, si vamos a hacer una medición y por ejemplo esta es de 1000 ohmios y nos marque menor, ejemplo 500 ohmios o menos ohmios, y tenemos la duda, entonces en ese caso yo les aconsejo que cojan la resistencia, le saquen una patilla. Entonces vamos a hacer la práctica aquí. Le saquen una patilla o desuelden una de las patillas que tiene la resistencia. Vamos a hacerla así, en esta forma. Perfecto. Y hacen esto. Entonces levantan una patilla de la resistencia y ahí ya pueden entrar a hacer la medición nuevamente. Entonces colocan su multímetro, hacen la medición y ahí nos marca 99, igualito. Entonces ahí pueden darse cuenta que la resistencia está funcionando bien.
Hay otros casos en que una resistencia esa se puede poner en corto o se puede carbonizar y marcarnos un valor diferente. Hay que tener en cuenta en qué circuito está trabajando para así mismo hacer el reemplazo. ¿Por qué? Porque hay resistencias que se pueden quemar aquí y si no tenemos el diagrama es muy difícil saber de qué valor es y cómo hacer el reemplazo. Pero en otro video tutorial más adelante les explicaré cómo hacer esos reemplazos o cómo calcular esa resistencia en cierto circuito cuando está quemada y pues no sabemos el valor. Bueno, aquí ya hemos hecho la práctica de esto. Para la resistencia CME sería lo mismo, pueden hacerla directamente en el circuito, medir la resistencia CMD, o lo que pueden hacer es levantar una línea con mucho cuidado con la herramienta que es levantar una línea y hacer la medición para tener mayor exactitud. Esto como tal para hablar de las resistencias. Y ya por último, de consejo, cuando midan resistencias de valores muy altos, como les decía, un ejemplo, una resistencia de que pase de 2 millones de ohmios, entonces lo importante es siempre que no la manipulen con las dos manos, sino que una línea con esta y la otra marquen acá. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, mire que estoy haciendo la medición como si estuviera midiendo una resistencia, pero la estoy tocando las dos líneas. Mire que me marca, a pesar de que yo no tengo la resistencia físicamente aquí, me está marcando un valor de ohmios, porque nuestro cuerpo tiene un nivel de resistividad que el multímetro lo alcanza a captar, porque está muy sensible, y lo va a tomar y va a marcar un valor erróneo, para que lo tengan en cuenta y no se van a llevar como un mal concepto pues de la resistividad. Este tema de la resistividad de la resistencia es bastante largo. En otros videotutoriales más adelante les iré aclarando un poco más otros conceptos sobre estos temas. Bueno amigos, espero que este videotutorial haya sido de su interés. No olviden comentar, dejar todos sus comentarios referentes a este tema o sobre los otros videos. Espero verlos pronto. Chao, se cuidan, y en los próximos videos haremos prácticas sobre lo que hablamos aquí, porque esto no va a ser solamente de hablar aquí, sino que haremos práctica de aparatos en nivel un poco más avanzado. Chao, espero verlos pronto, se cuidan.